Mi hermano se rió de mí por haber heredado un buey cojo de mi padre. Un año después, todos se quedaron con la boca abierta. Mi nombre es Diego Martínez y jamás imaginé que mi vida cambiaría tan drásticamente aquel caluroso día de verano en Ciudad de México. El sol golpeaba con fuerza sobre el techo de lámina de la pequeña oficina del notario, donde me encontraba sentado, escuchando con incredulidad las palabras que salían de su boca. Don Roberto, el hombre que me había criado desde pequeño, me había dejado en herencia una vieja choza en las afueras de la ciudad y un toro. ¿Una choza y un toro?, repetí mientras pasaba mi mano por mi cabello negro, tratando de procesar la información. El notario, un hombre de mediana edad con lentes de montura gruesa, asintió mientras ajustaba sus anteojos. Así es, joven Martínez. La propiedad está ubicada en las colinas de Xochimilco, y el toro está en el establo junto a la choza. Don Roberto fue muy específico sobre esto en su testamento. Salí de la notaría con los documentos en la mano y me dirigí directamente a casa de Ana, mi mejor amiga desde la infancia. Si alguien podía ayudarme a encontrar sentido a todo esto, era ella. Ana siempre había sido la voz de la razón en mi vida, con esa intuición especial que parecía ver más allá de lo evidente. «Diego, ¿no te parece extraño?», dijo Ana mientras examinaba los papeles en su pequeña sala decorada con plantas. Don Roberto era un hombre meticuloso. Cada decisión que tomaba tenía un propósito. Esta herencia debe significar algo más. Sus palabras resonaron en mi mente. Era cierto, don Roberto nunca hacía nada sin un motivo. Recordé las tardes que pasábamos juntos en su biblioteca, cómo me enseñaba sobre la importancia de los detalles, de buscar siempre más allá de lo aparente. ¿Qué secreto escondía esta extraña herencia? Deberíamos ir a ver la propiedad, sugirió Ana, sus ojos brillando con esa chispa de aventura que tanto la caracterizaba. Quizás encontremos algo que nos dé una pista. El viaje a Xochimilco fue como retroceder en el tiempo. La carretera serpenteaba entre cerros verdes y el aire se volvía más limpio conforme nos alejábamos de la ciudad. Miguel, mi hermano adoptivo, se había negado a acompañarnos, argumentando que tenía trabajo pendiente en el taller mecánico. Nuestra relación siempre había sido complicada, pero últimamente se había vuelto más distante. Cuando finalmente llegamos a la propiedad, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados. La choza era más grande de lo que había imaginado, con paredes de adobe y un techo de tejas rojas desgastadas por el tiempo. El establo se encontraba a unos metros, y desde allí podíamos escuchar los resoplidos del toro. «Mira esto», dijo Ana, señalando unas marcas en el marco de la puerta. No eran simples rasguños del tiempo, parecían símbolos tallados intencionalmente. «¿Qué crees que signifiquen?». Antes de que pudiera responder, un ruido nos sobresaltó. El toro, un ejemplar imponente de pelaje negro brillante, nos observaba desde el establo con una intensidad inquietante. Sus ojos, de un color ámbar poco común, parecían contener una inteligencia que iba más allá de lo animal. «Diego, este toro, hay algo diferente en él», susurró Ana, acercándose cautelosamente. El animal mantenía su mirada fija en nosotros, como si nos reconociera, como si supiera algo que nosotros ignorábamos. Al entrar en la choza, el olor a madera vieja y tierra húmeda nos envolvió. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas polvorientas, revelando una habitación principal austera pero ordenada. Había una mesa de madera, algunas sillas, y en una esquina un baúl que llamó inmediatamente mi atención. «Ana, ayúdame con esto», dije mientras me acercaba al baúl. Era pesado y estaba cerrado con un candado antiguo. Después de varios intentos, logramos abrirlo. Dentro encontramos varios documentos amarillentos, fotografías viejas y en el fondo una caja metálica sellada. La caja estaba marcada con los mismos símbolos que habíamos visto en el marco de la puerta. Al abrirla, nuestros corazones se detuvieron por un instante. Contenía una carta y un diario, ambos con la caligrafía de don Roberto. «Diego», dijo Ana con voz temblorosa mientras sostenía una de las fotografías, «creo que deberías ver esto». La fotografía mostraba a dos bebés idénticos en brazos de una pareja que no reconocí. Al darle la vuelta,
Había una inscripción: Los Hermanos Martínez, 1995. Mi mundo comenzó a girar. ¿Hermanos? ¿1995? Ese era mi año de nacimiento. El sol se había ocultado por completo, dejando la choza en penumbras, pero ninguno de los dos hizo ademán de encender una luz. Estábamos demasiado absortos en nuestro descubrimiento. Con manos temblorosas, tomé la carta y comencé a leer las primeras líneas que cambiarían mi vida para siempre. El viento silbaba suavemente a través de las rendijas de la choza, y en la distancia, el toro emitió un sonido grave, como si también él fuera testigo de este momento crucial. Ana puso su mano sobre mi hombro, dándome el valor para continuar leyendo, mientras las sombras de la noche comenzaban a envolver nuestro recién descubierto misterio. La carta entre mis manos pesaba como plomo. La luz de nuestras linternas creaba sombras danzantes sobre el papel amarillento, mientras comenzaba a leer en voz alta. Querido Diego, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de revelarte una verdad que he guardado durante años. No eres mi hijo biológico, pero eres mi hijo del corazón. Tus padres biológicos, Elena y Ricardo Velasco, eran brillantes científicos que trabajaban en un proyecto revolucionario. Te dejaron a mi cuidado para protegerte, junto con una responsabilidad que ahora debo transferirte. Ana se acercó más, su respiración contenida mientras continuaba leyendo. La carta mencionaba a un hermano, un gemelo idéntico. Mi mente viajó instantáneamente hacia Carlos, mi mejor amigo desde que tenía memoria. Siempre nos habían dicho que nos parecíamos tanto que podríamos ser hermanos. La revelación me golpeó como un rayo. No era una simple coincidencia. El toro que te he dejado, continuaba la carta, no es un animal común. Es el resultado de años de investigación en genética avanzada. Tus padres desarrollaron una técnica revolucionaria que podría cambiar el futuro de la agricultura y la medicina. La choza esconde más secretos de los que puedes imaginar. Ana se levantó de repente, sus ojos brillando con determinación. Diego, estos símbolos en la caja son iguales a los que están tallados en el marco de la puerta. Debe haber alguna conexión. Comenzamos a examinar la choza con nuevos ojos. Cada grieta, cada marca en las paredes podría ser una pista. El diario que encontramos junto a la carta estaba lleno de anotaciones científicas, fórmulas y diagramas que apenas podíamos comprender. Entre sus páginas, una fotografía se deslizó hasta el suelo. Mostraba a mis padres biológicos en lo que parecía ser un laboratorio. «Mira esto», señaló Ana, apuntando hacia un detalle en la foto. La pared detrás de ellos tiene el mismo patrón que esta pared de la choza. Nos acercamos a la pared en cuestión, nuestros dedos recorriendo cada irregularidad en el adobe. De repente, algo cedió bajo la presión y un clic metálico resonó en el silencio de la noche. Una sección de la pared se movió, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. El corazón me latía con fuerza mientras bajábamos los escalones. El aire se volvía más frío y húmedo conforme descendíamos. Al final de la escalera, encontramos una puerta metálica con un panel numérico. En el diario, una secuencia de números estaba marcada con tinta roja, la fecha de nacimiento de Carlos y mía. El laboratorio que encontramos tras la puerta parecía sacado de una película futurista. Equipos sofisticados, aunque cubiertos de polvo, llenaban la habitación. En las paredes, pizarras llenas de ecuaciones y en las mesas, microscopios y tubos de ensayo perfectamente ordenados. «Diego, esto es increíble», susurró Ana mientras examinaba unos documentos sobre un escritorio. «Según estos papeles, tus padres estaban desarrollando una forma de mejorar la resistencia y vitalidad del ganado sin usar modificaciones genéticas artificiales. Era una técnica completamente natural». El sonido de pasos en el piso superior nos sobresaltó. Alguien había entrado en la choza. Conteniendo la respiración, escuchamos cómo los pasos se acercaban a la escalera. La tensión era palpable cuando una figura familiar apareció en la entrada del laboratorio. «¿Carlos?», exclamé, reconociendo a mi mejor amigo. Su rostro, tan similar al mío, estaba pálido y desencajado. En sus manos sostenía una carta idéntica a la que yo había encontrado. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento todo cobró sentido.
Las similitudes físicas, la conexión instantánea que siempre habíamos tenido, las coincidencias en nuestras vidas. También recibiste una carta, dijo Carlos, su voz apenas un susurro. Don Roberto, él me la envió esta mañana. Ana nos miraba alternadamente, siendo testigo del momento en que dos mejores amigos descubrían que eran hermanos. El silencio en el laboratorio era ensordecedor, roto solo por el distante mugido del toro que parecía más significativo que nunca. «Hay algo más», continuó Carlos, sacando un pendrive de su bolsillo. «Esto venía con mi carta. Don Roberto dijo que contenía información crucial sobre el proyecto de nuestros padres. El laboratorio, testigo silencioso de años de investigación, parecía cobrar vida con cada nuevo descubrimiento. Las pantallas de las computadoras antiguas parpadearon cuando conectamos el pendrive, como si despertaran de un largo sueño, listas para revelar más secretos de nuestro pasado y, posiblemente, de nuestro futuro. El laboratorio zumbaba, con una energía renovada mientras las computadoras procesaban la información del pendrive. Carlos y yo nos mirábamos de reojo, tratando de asimilar la nueva realidad que se desplegaba ante nosotros. Ana, siempre práctica, tomaba notas frenéticamente de los datos que aparecían en las pantallas. «Esto es asombroso», murmuró Ana, sus ojos recorriendo rápidamente los documentos digitales. «Vuestros padres estaban trabajando en una técnica revolucionaria de bioingeniería. Parece que encontraron una forma de potenciar las células madre en animales adultos, lo que podría tener aplicaciones increíbles en medicina regenerativa y producción alimentaria sostenible». Carlos se acercó a una de las pantallas, su ceño fruncido en concentración. «Mira esto, Diego. Hay registros de experimentos realizados en varios animales, pero el más exitoso fue el toro», completé, recordando las palabras de don Roberto en la carta. Como si respondiera a nuestros pensamientos, un mugido profundo resonó desde el establo, haciendo que los tres nos sobresaltáramos. «Deberíamos ir a verlo», sugirió Ana. «Si es parte crucial de la investigación, necesitamos entender qué lo hace tan especial». Salimos del laboratorio secreto y nos dirigimos al establo. La noche había caído por completo y el cielo estrellado de Xochimilco brillaba sobre nosotros. El aire fresco nos ayudó a despejar un poco la mente, saturada de tanta información nueva. Al entrar al establo, el toro nos observó con esos ojos ámbar que parecían contener una sabiduría ancestral. Su pelaje negro brillaba bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por las rendijas. Carlos se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia el animal. «Es increíble», murmuró mientras acariciaba el lomo del toro. «Su piel se siente diferente. Y miren su musculatura, es mucho más definida que la de un toro normal». Ana sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías y medidas. Según los datos del laboratorio, este toro tiene casi 20 años, pero su condición física es la de un animal en su mejor momento. Es como si no envejeciera. Mientras observábamos al animal, la realidad de nuestra situación comenzó a asentarse. Carlos y yo éramos hermanos, gemelos separados al nacer, herederos de un legado científico que podría cambiar el mundo. La emoción y el miedo se entremezclaban en mi pecho. «Carlos», dije finalmente, rompiendo el silencio, «¿cómo te sientes con todo esto?» Mi hermano recién descubierto me miró, sus ojos tan parecidos a los míos, llenos de emociones conflictivas. «No lo sé, Diego. Es abrumador. Toda mi vida he sentido que faltaba algo. Y ahora todo tiene sentido, pero al mismo tiempo nada lo tiene». Ana, siempre la voz de la razón, intervino. «Chicos, sé que esto es mucho para procesar, pero tenemos que pensar en lo que vamos a hacer ahora. Esta investigación es demasiado importante como para dejarla aquí abandonada». Tenía razón, por supuesto. Pero antes de que pudiéramos discutir nuestro próximo paso, un ruido en el exterior del establo nos alertó. Alguien más estaba en la propiedad. Nos miramos con alarma y salimos cautelosamente. En la penumbra distinguimos una figura familiar acercándose a la choza. Era Miguel, mi hermano adoptivo. «¿Diego? ¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó Miguel al vernos. Su voz estaba cargada de confusión y un toque de ira. «¿Por qué están todos aquí? ¿Y por qué Carlos está contigo?».
La tensión en el aire era palpable. Miguel siempre había sido complicado, pero en ese momento, su presencia añadía una nueva capa de complejidad a nuestra ya complicada situación. Miguel, hay mucho que explicar, comencé, tratando de mantener la calma. Pero primero necesito saber por qué estás aquí. Miguel dudó por un momento, su mirada saltando entre nosotros tres y el establo detrás. He estado siguiendo tus movimientos, admitió finalmente. Sabía que don Roberto te había dejado algo, y, bueno, quería saber qué era tan importante. La confesión de Miguel me dolió, pero no había tiempo para resentimientos. Teníamos que decidir cuánto revelarle sobre nuestros descubrimientos. Miguel, intervino Carlos dando un paso adelante. Lo que está pasando aquí es más grande que cualquier rivalidad entre hermanos. Necesitamos tu ayuda. La sorpresa en el rostro de Miguel era evidente. Nunca antes Carlos se había dirigido a él de esa manera. Pude ver cómo su expresión cambiaba, la curiosidad reemplazando lentamente a la hostilidad. Ana, siempre la diplomática, sugirió: ¿por qué no entramos todos a la choza? Hay mucho que discutir, y creo que todos necesitamos sentarnos para esto. Mientras nos dirigíamos de vuelta a la choza, el toro emitió otro mugido, como si quisiera recordarnos su presencia y su importancia en toda esta historia. La noche de Xochimilco nos envolvía, guardiana silenciosa de los secretos que estábamos por revelar. En la choza, reunidos alrededor de la vieja mesa de madera, nos preparamos para compartir nuestros descubrimientos con Miguel. La luz tenue de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes, como si las verdades ocultas durante tanto tiempo estuvieran ansiosas por salir a la luz. La tensión era palpable mientras nos sentábamos alrededor de la mesa. Miguel nos miraba expectante, su rostro una mezcla de confusión y anticipación. Ana colocó suavemente la carta de don Roberto sobre la mesa, junto con algunas de las fotos que habíamos encontrado. Miguel, comencé, mi voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Lo que estamos a punto de contarte cambiará todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. Durante la siguiente hora, entre Carlos y yo, relatamos todo lo que habíamos descubierto. La verdad sobre mi adopción, la existencia de nuestros padres biológicos, el laboratorio secreto y el proyecto revolucionario en el que trabajaban. Miguel escuchaba en silencio, sus ojos abriéndose más con cada nueva revelación. Entonces, ¿ustedes dos son hermanos de verdad?, preguntó finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. ¿Y yo? ¿Qué soy yo en todo esto? La pregunta de Miguel me golpeó como un puñetazo en el estómago. En medio de todos estos descubrimientos, no había considerado cómo esto afectaría a mi hermano adoptivo. Miguel, dije poniendo una mano sobre su hombro, tú eres mi hermano. Puede que no compartamos la misma sangre, pero crecimos juntos. Eso no cambia. Carlos asintió apoyando mis palabras. Miguel, entiendo que esto es difícil de asimilar, pero necesitamos tu ayuda. Lo que nuestros padres biológicos descubrieron podría cambiar el mundo, y ahora es nuestra responsabilidad protegerlo y decidir qué hacer con ello. Miguel permaneció en silencio por unos momentos, procesando toda la información. Finalmente, levantó la mirada, una nueva determinación brillando en sus ojos. Cuenten conmigo. Somos familia, y las familias se mantienen unidas. Ana, que había estado revisando más documentos mientras hablábamos, intervino de repente. Chicos, creo que deberían ver esto, dijo extendiendo un papel sobre la mesa. Era un mapa detallado de la propiedad, con marcas y anotaciones que no habíamos notado antes. Según esto, continuó Ana, hay otro laboratorio oculto en algún lugar de la propiedad, uno aún más avanzado y potencialmente peligroso. Nos miramos los unos a los otros, la gravedad de la situación pesando sobre nosotros. El descubrimiento de un segundo laboratorio añadía una nueva capa de misterio y responsabilidad a nuestra ya complicada situación. Tenemos que encontrarlo, dijo Carlos con firmeza. Si es tan importante como parece, no podemos dejarlo sin protección. Acordamos comenzar la búsqueda al amanecer. Mientras tanto, decidimos turnarnos para vigilar la propiedad. La noche transcurrió lenta y tensa. Cada sonido del bosque circundante nos mantenía alerta.
Con las primeras luces del alba, nos reunimos nuevamente. El mapa en mano, comenzamos a recorrer la propiedad, buscando cualquier señal que pudiera indicar la ubicación del segundo laboratorio. El toro nos observaba desde su establo, sus ojos ámbar siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Después de horas de búsqueda infructuosa, fue Miguel quien encontró la primera pista. «Miren esto», llamó desde un área boscosa cercana a un pequeño arroyo. Nos acercamos para ver lo que había descubierto. Una roca con los mismos símbolos que habíamos visto en el marco de la puerta de la choza. «Debe ser por aquí», murmuró Ana, examinando el mapa. «Según estas marcas, deberíamos estar cerca». Comenzamos a buscar más símbolos ocultos, apartando la maleza y examinando cada roca y árbol. Fue entonces cuando Carlos tropezó con una raíz sobresaliente, cayendo sobre un montículo de tierra que parecía ser sólido. Para nuestra sorpresa, el suelo cedió bajo su peso, revelando una trampilla metálica perfectamente camuflada. «Lo encontramos», susurré mientras nos reuníamos alrededor de la entrada oculta. La trampilla estaba asegurada con un sistema de cierre electrónico avanzado. Ana, siempre preparada, sacó una pequeña tableta de su mochila y comenzó a trabajar en descifrarlo. «Esto es mucho más sofisticado que el sistema del primer laboratorio», comentó mientras sus dedos volaban sobre la pantalla. Quien sea que lo diseñó, realmente quería mantenerlo oculto. Después de varios intentos frustrados, finalmente logramos abrir la trampilla. Una escalera de metal descendía hacia la oscuridad. El aire que emergía del interior era frío y cargado de un olor metálico. Nos miramos los unos a los otros, conscientes de que estábamos a punto de dar un paso que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Con linternas en mano comenzamos a descender hacia lo desconocido. El laboratorio subterráneo era un espectáculo impresionante. Mucho más grande y avanzado que el primero, estaba lleno de equipos de última generación y pantallas holográficas que parpadeaban con datos complejos. «Esto es increíble», murmuró Carlos, sus ojos recorriendo las instalaciones. Nuestros padres estaban décadas adelantados a su tiempo. Mientras explorábamos el laboratorio, cada nuevo descubrimiento nos dejaba más asombrados. Encontramos registros detallados de experimentos genéticos, proyecciones de impacto global y, lo más sorprendente, indicios de que el proyecto iba mucho más allá del toro que habíamos heredado. De repente, una alarma comenzó a sonar, sobresaltándonos. Las luces del laboratorio parpadearon y las pantallas se llenaron de advertencias. «Alguien ha accedido al sistema desde el exterior», gritó Ana, corriendo hacia una de las consolas principales. «Están intentando borrar los datos remotamente». El pánico se apoderó de nosotros mientras luchábamos por detener la purga de información. En medio del caos, una realización escalofriante me golpeó. Alguien más conocía la existencia de este laboratorio y quería destruir la investigación de nuestros padres. Mientras Ana y Carlos trabajaban frenéticamente para salvar los datos, Miguel y yo nos miramos, conscientes de que nuestra aventura acababa de tomar un giro mucho más peligroso. El legado de nuestros padres, y posiblemente el futuro de la humanidad, dependía ahora de nosotros. La alarma seguía sonando, un recordatorio constante de la carrera contra el tiempo en la que nos habíamos embarcado sin saberlo. En ese momento, juré que haría todo lo posible para proteger el trabajo de mis padres biológicos y descubrir la verdad detrás de todo esto, sin importar los riesgos que tuviéramos que enfrentar. El laboratorio subterráneo se había convertido en un frenesí de actividad. Ana y Carlos trabajaban incansablemente en las computadoras, sus dedos volando sobre los teclados, mientras luchaban por contrarrestar el ataque cibernético. Miguel y yo nos movíamos de un lado a otro, siguiendo sus instrucciones para desconectar ciertos equipos y asegurar otros. «Lo tengo», exclamó Ana después de lo que pareció una eternidad. «He logrado aislar el sistema principal y detener la purga de datos. ¿Pero qué?», pregunté, sintiendo que el alivio inicial se desvanecía rápidamente. «Pero quien sea que esté detrás de esto, logró borrar una parte significativa de la información», respondió Carlos, su voz cargada de frustración. «Y lo peor es que no sabemos exactamente qué se perdió». Nos miramos los unos a los otros, la gravedad de la situación pesando sobre nosotros.
Alguien ahí afuera no solo conocía la existencia de este laboratorio secreto, sino que también estaba decidido a destruir el trabajo de nuestros padres. «Tenemos que volver arriba», sugirió Miguel. «No sabemos si quien hizo esto vendrá en persona para terminar el trabajo». Asentimos en acuerdo y nos apresuramos a subir las escaleras, cerrando cuidadosamente la trampilla detrás de nosotros. Al emerger a la luz del día, nos sorprendió ver que el sol ya estaba bajo en el horizonte. Habíamos pasado horas en el laboratorio subterráneo sin darnos cuenta. De repente, un ruido proveniente del establo llamó nuestra atención. El toro estaba inquieto, sus mugidos más fuertes y frecuentes de lo habitual. «Algo no está bien», murmuré, dirigiéndome rápidamente hacia el establo. Al entrar, nos quedamos paralizados por la escena ante nosotros. El toro, normalmente tranquilo y majestuoso, estaba agitado, sus ojos ámbar brillando con una intensidad inusual. Pero lo más sorprendente era lo que estaba sucediendo con su piel. Parecía ondular y cambiar de color, como si estuviera reaccionando a algún estímulo invisible. «Increíble», susurró Ana acercándose cautelosamente. «Parece que los cambios genéticos están manifestándose de una manera que no habíamos previsto». Carlos sacó rápidamente su teléfono y comenzó a grabar mientras yo me acercaba lentamente al animal. A medida que me aproximaba, el toro se calmó, sus ojos fijos en mí. «Diego», dijo Miguel con voz tensa, «ten cuidado». Pero algo en mí sabía que no había peligro. Extendí mi mano y, para asombro de todos, el toro inclinó su cabeza, permitiéndome tocarlo. En el momento en que mi piel hizo contacto con su pelaje, sentí una extraña conexión, como si una corriente eléctrica pasara entre nosotros. «Chicos», dije con voz temblorosa, «creo que hay más en este toro de lo que pensábamos. Es como si pudiera comunicarse de alguna manera». Ana se acercó, sus ojos brillando con curiosidad científica. Los datos que logramos salvar mencionaban algo sobre comunicación interespecies. «Es posible que nuestros padres hayan logrado algo así». Mientras discutíamos las implicaciones de este descubrimiento, el toro emitió otro mugido, esta vez más suave, casi como si quisiera participar en la conversación. Su piel volvió gradualmente a la normalidad, pero sus ojos mantenían ese brillo de inteligencia que iba más allá de lo animal. «Necesitamos entender mejor qué está pasando aquí», dijo Carlos. «Si este toro es realmente capaz de algún tipo de comunicación avanzada, podría ser la clave para descifrar todo el proyecto de nuestros padres». Miguel, que había estado inusualmente silencioso, habló finalmente. «Pero también tenemos que considerar los riesgos. Si alguien intentó borrar los datos del laboratorio, ¿qué no harían si descubren lo que este toro puede hacer?». Sus palabras nos hicieron reflexionar. La emoción del descubrimiento se mezcló con una creciente sensación de peligro. Estábamos sentados sobre un secreto que podría revolucionar la ciencia, pero también uno que podría ponernos en grave riesgo. «Propongo que nos turnemos para vigilar al toro», sugerí. «Necesitamos documentar cualquier cambio o comportamiento inusual. Mientras tanto, Ana y Carlos pueden seguir analizando los datos que logramos salvar del laboratorio». Todos estuvieron de acuerdo con el plan. Decidimos que Miguel y yo tomaríamos el primer turno de vigilancia, mientras Ana y Carlos regresaban al laboratorio subterráneo para continuar su investigación. Esa noche, sentado junto al establo bajo un cielo estrellado, me encontré reflexionando sobre cómo mi vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. Había descubierto un hermano gemelo, un legado científico revolucionario y ahora, un animal que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la genética y la comunicación entre especies. El toro me observaba tranquilamente desde su lugar de descanso, sus ojos ámbar reflejando la luz de la luna. No podía evitar preguntarme qué secretos guardaba en su ADN modificado, qué mensajes intentaba transmitirnos, qué intentaban lograr nuestros padres, murmuré, más para mí mismo que para el toro. Para mi sorpresa, el animal inclinó su cabeza, como si entendiera la pregunta, y estuviera considerando una respuesta. Miguel, que había estado vigilando el perímetro, regresó en ese momento. «Todo parece tranquilo por ahora», informó, «pero tengo la sensación de que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande». Asentí,
consciente de que mi hermano adoptivo tenía razón. Habíamos abierto una caja de Pandora y no había vuelta atrás. Lo único que podíamos hacer era seguir adelante, proteger el legado de nuestros padres y descubrir la verdad, sin importar a dónde nos llevara. Mientras la noche avanzaba, el toro finalmente se acostó, sus ojos cerrándose lentamente. Pero incluso en su sueño, parecía emanar una energía especial, como si estuviera conectado a algo más allá de nuestro entendimiento. Mañana será otro día lleno de descubrimientos, pensé, preparándome para una larga noche de vigilancia. El misterio del toro y el proyecto de nuestros padres estaba lejos de ser resuelto, pero estábamos determinados a llegar al fondo de todo, sin importar los obstáculos que encontráramos en el camino. El amanecer nos encontró exhaustos, pero alertas. Ana y Carlos emergieron del laboratorio subterráneo con ojeras pronunciadas, pero sus rostros mostraban una mezcla de emoción y preocupación. «Tienen que ver esto», dijo Ana, agitando una tableta en su mano. Nos reunimos alrededor de ella mientras activaba una proyección holográfica. «Hemos estado analizando los datos que logramos salvar», explicó Carlos, «y descubrimos algo asombroso. El proyecto de nuestros padres no solo se trataba de mejorar la genética animal, sino de establecer una conexión simbiótica entre humanos y animales. La proyección mostraba diagramas complejos de ADN entrelazado, con anotaciones que apenas podíamos comprender, pero lo que captó nuestra atención fue una imagen que mostraba a un humano y a un animal, conectados por líneas de energía. Según estos datos, continuó Ana, nuestros padres creían que era posible crear un vínculo psíquico entre ciertas personas y animales genéticamente modificados. El toro que heredaste, Diego, parece ser el resultado más avanzado de sus experimentos. La revelación nos dejó sin palabras. Miré hacia el establo, donde el toro nos observaba con esos ojos inteligentes. «Pero hay más», añadió Carlos, su voz temblando ligeramente. «Los datos sugieren que para que el vínculo funcione completamente, el humano también debe tener una modificación genética específica». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «¿Estás diciendo que es posible que tú y yo hayamos sido parte del experimento, Diego?», completó Carlos. «Eso explicaría por qué nos separaron al nacer y por qué don Roberto te dejó específicamente el toro a ti». La idea de que pudiéramos haber sido sujetos de experimentación nos sacudió a todos. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Esto es una locura. ¿Están seguros de que estos datos son confiables?». Ana asintió gravemente. «Los protocolos de verificación en el laboratorio son extremadamente avanzados. No hay duda de la autenticidad de esta información». Mientras procesábamos esta nueva información, un sonido agudo proveniente del establo nos sobresaltó. Corrimos hacia allí para encontrar al toro en un estado de agitación extrema. Su piel ondulaba con patrones complejos y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Sin pensarlo, me acerqué al animal. «Diego, ten cuidado», gritó Miguel, pero yo apenas lo escuché. Sentía una atracción irresistible hacia el toro. En el momento en que mi mano tocó su frente, el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. De repente, me encontré inundado por una oleada de imágenes y sensaciones. Vastos campos verdes, la sensación del viento en mi piel, el sabor de la hierba fresca. Pero también había algo más, fragmentos de recuerdos que no eran míos, imágenes de un laboratorio, rostros que se parecían a los de las fotos de mis padres biológicos. «Diego», la voz de Carlos me sacó del trance. Parpadeé desorientado para encontrar a todos mirándome con una mezcla de asombro y preocupación. «Yo creo que acabo de experimentar los recuerdos del toro», dije, todavía aturdido por la experiencia. Ana inmediatamente comenzó a tomar notas, mientras Carlos me examinaba en busca de signos vitales anormales. Miguel, por su parte, mantenía una distancia prudente, su rostro una máscara de preocupación y confusión. «Esto confirma la teoría del vínculo psíquico», murmuró Ana. «Pero necesitamos entender mejor cómo funciona y qué implicaciones tiene». Mientras discutíamos los próximos pasos, un ruido en el exterior de la propiedad nos alertó. A través de la puerta del establo, vimos un vehículo negro aproximándose por el camino de tierra. «¿Esperábamos visitas?»,
preguntó Miguel, tensándose visiblemente. Negamos con la cabeza, la aprensión creciendo en nuestro interior. ¿Habían llegado los responsables del ataque cibernético para terminar el trabajo en persona? Rápido, susurré. Carlos, Ana, vuelvan al laboratorio y aseguren todo. Miguel y yo nos quedaremos aquí para distraerlos. Mientras nuestros amigos se escabullían hacia la trampilla oculta, Miguel y yo nos preparamos para enfrentar a los recién llegados. El toro, sorprendentemente, parecía entender la gravedad de la situación y se mantuvo en silencio, sus ojos fijos en la entrada del establo. El vehículo se detuvo frente a la choza y dos figuras descendieron. Vestían trajes oscuros y sus movimientos denotaban un propósito claro. «Quédense detrás de mí», murmuré a Miguel y al toro, aunque no estaba seguro de si el animal podía entenderme realmente. Cuando los desconocidos se acercaron al establo, sentí una mezcla de miedo y determinación. Fuera quien fuera, estábamos dispuestos a proteger nuestro recién descubierto legado a toda costa. «Buenas tardes», dijo uno de ellos, su voz sorprendentemente amable. «¿Es usted Diego Martínez?» Asentí cautamente, mi cuerpo tenso y listo para cualquier movimiento repentino. «Tenemos información importante sobre sus padres biológicos», continuó el hombre, «y sobre el proyecto en el que estaban trabajando. Creo que es hora de que sepan toda la verdad». Miguel y yo intercambiamos miradas de sorpresa. ¿Quiénes eran estas personas y qué sabían realmente? La tarde se había convertido en un torbellino de nuevas preguntas y posibles respuestas, y teníamos la sensación de que nuestras vidas estaban a punto de dar otro giro inesperado. El ambiente en el establo estaba cargado de tensión. Miguel y yo nos manteníamos en guardia, mientras el toro, sorprendentemente, permanecía tranquilo detrás de nosotros. Los dos desconocidos, un hombre y una mujer, nos observaban con una mezcla de cautela y lo que parecía ser esperanza. «Mi nombre es Dr. Javier Soto», dijo el hombre dando un paso adelante, «y ella es la doctora Lucía Vega. Fuimos colegas de sus padres en el proyecto Génesis». Al escuchar el nombre del proyecto, sentí una conexión instantánea con las imágenes que había experimentado durante mi enlace con el toro. Miguel, notando mi reacción, me lanzó una mirada interrogante. «¿Cómo sabemos que podemos confiar en ustedes?», preguntó Miguel, su voz cargada de escepticismo. La doctora Vega sacó un pendrive de su bolsillo. «Porque tenemos esto», dijo extendiéndomelo. «Contiene la otra mitad de los datos que sus padres ocultaron, la mitad que intentamos proteger durante el ataque cibernético». Mis ojos se abrieron con sorpresa. «¿Ustedes fueron los que trataron de borrar los datos del laboratorio?». El doctor Soto asintió gravemente. «No estábamos tratando de destruirlos, sino de protegerlos. Hay personas muy poderosas que quieren apoderarse de esta tecnología para sus propios fines». En ese momento, Ana y Carlos emergieron de su escondite, habiendo escuchado toda la conversación. «Si realmente trabajaron con nuestros padres», dijo Carlos, acercándose, «entonces deben saber sobre el vínculo psíquico». Los doctores intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Ya han descubierto eso?», preguntó la doctora Vega. «Entonces es cierto, el experimento funcionó». Nos reunimos todos en la sala de la choza, el toro visible desde la ventana, como si también fuera parte de esta reunión crucial. Durante las siguientes horas, el doctor Soto y la doctora Vega nos revelaron la verdadera magnitud del proyecto Génesis. Nuestros padres, explicaron, habían descubierto una forma de potenciar las capacidades empáticas naturales de ciertos animales, creando un puente psíquico con humanos genéticamente compatibles. El objetivo era revolucionar campos como la agricultura, la medicina y la conservación ambiental. «Imaginen», dijo el doctor Soto con pasión en su voz, «agricultores capaces de sentir exactamente lo que sus cultivos necesitan, veterinarios que pueden diagnosticar animales sin pruebas invasivas, conservacionistas que pueden comunicarse directamente con especies en peligro de extinción. Pero como cualquier tecnología revolucionaria», añadió la doctora Vega con un tono más sombrío, también atrajo la atención de quienes querían usarla con fines menos nobles. Corporaciones que vieron el potencial para el control de masas, gobiernos interesados en aplicaciones militares. La revelación nos dejó atónitos. De repente,
El peso de la responsabilidad que habíamos heredado se hizo aún más evidente. ¿Y nosotros?, pregunté finalmente, mirando a Carlos. Fuimos parte del experimento desde el principio. El doctor Soto asintió lentamente. Sus padres descubrieron que la compatibilidad genética necesaria para el vínculo era hereditaria. Ustedes fueron los primeros en nacer con esta capacidad natural. Pero los separaron para protegerlos, continuó la doctora Vega. Si algo le sucedía a uno, el otro estaría a salvo. Don Roberto era un viejo amigo de confianza de sus padres, encargado de cuidar a Diego y al toro hasta que fuera el momento adecuado. Ana, que había estado procesando toda esta información en silencio, habló. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Esa, dijo el doctor Soto con una sonrisa triste, es la pregunta del millón. El proyecto Génesis tiene el potencial de cambiar el mundo, pero en las manos equivocadas podría ser catastrófico, completó Miguel, entendiendo finalmente la magnitud de la situación. Nos miramos los unos a los otros, conscientes de que estábamos en un punto de inflexión. Las decisiones que tomáramos a partir de ese momento no solo afectarían nuestras vidas, sino potencialmente el futuro de la humanidad. Tenemos que completar el trabajo de nuestros padres, dije finalmente, sintiendo una determinación que nunca antes había experimentado. Pero debemos hacerlo de la manera correcta, asegurándonos de que esta tecnología se use para el bien. Carlos asintió, colocando una mano sobre mi hombro. Juntos, dijo, como debió ser desde el principio. Ana y Miguel expresaron su apoyo, y hasta el toro, desde su lugar en el establo, emitió un suave mugido como si también estuviera de acuerdo. El doctor Soto y la doctora Vega sonrieron, el alivio evidente en sus rostros. Estábamos esperando que dijeran eso, dijo la doctora Vega, porque vamos a necesitar toda la ayuda posible. Mientras el sol se ponía sobre la propiedad, iluminando el cielo con tonos dorados y púrpuras, nos preparamos para el siguiente capítulo de nuestras vidas. Sabíamos que el camino por delante estaría lleno de desafíos y peligros, pero también de increíbles posibilidades. El proyecto Génesis estaba a punto de renacer, y con él la esperanza de un futuro donde humanos y animales pudieran coexistir en una armonía nunca antes imaginada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda del doctor Soto y la doctora Vega, comenzamos a desentrañar los misterios del proyecto Génesis y a comprender el alcance completo de nuestras habilidades. Carlos y yo pasábamos horas en el laboratorio, sometidos a pruebas y experimentos para medir la extensión de nuestro vínculo psíquico. Ana, con su aguda mente científica, se sumergió en los datos, buscando patrones y posibles aplicaciones. Miguel, aunque inicialmente escéptico, se convirtió en nuestro guardián, vigilando la propiedad y asegurándose de que nuestro trabajo permaneciera en secreto. Una mañana, mientras practicaba mi conexión con el toro, experimenté algo extraordinario. No solo podía sentir las emociones del animal, sino que comencé a ver fragmentos de sus recuerdos, incluyendo imágenes de mis padres biológicos trabajando en el laboratorio. «¡Es increíble!», exclamé, compartiendo la experiencia con los demás. Es como si el toro fuera un archivo viviente de todo el proyecto. La doctora Vega asintió emocionada. Esa era una de las ideas centrales del proyecto Génesis. Los animales como guardianes vivientes del conocimiento, capaces de transmitir información crucial a través de generaciones. Mientras profundizábamos en nuestras investigaciones, comenzamos a vislumbrar el verdadero potencial de lo que teníamos entre manos. Las aplicaciones iban más allá de lo que inicialmente habíamos imaginado. Desde la posibilidad de comunicarse con especies en peligro de extinción para entender mejor sus necesidades, hasta revolucionar la agricultura, permitiendo a los agricultores sentir exactamente lo que sus cultivos necesitaban. Sin embargo, con cada nuevo descubrimiento, también crecía nuestra preocupación por las implicaciones éticas y los posibles abusos de esta tecnología. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con cómo procedemos, advirtió el doctor Soto una noche mientras discutíamos nuestros próximos pasos. Hay quienes verían esto como una oportunidad para el control y la explotación, no para el beneficio mutuo.
Carlos, que había estado inusualmente pensativo, habló. Quizás deberíamos considerar compartir parte de esta información con la comunidad científica en general. No todos los detalles, por supuesto, pero lo suficiente para que otros puedan ayudarnos a desarrollar salvaguardas éticas. La sugerencia generó un acalorado debate. Por un lado, compartir el conocimiento podría acelerar el desarrollo y asegurar que la tecnología se usara para el bien. Por otro, exponernos podría atraer la atención no deseada de aquellos que querrían usar el proyecto Génesis para sus propios fines egoístas. Mientras la discusión continuaba, sentí una repentina urgencia de estar cerca del toro. Al salir al establo, lo encontré inquieto, sus ojos brillando con una intensidad que había aprendido a reconocer como una señal de que quería comunicar algo importante. Establecí la conexión psíquica y fui inundado por una serie de imágenes y sensaciones. Vastos campos verdes, animales de todas las especies coexistiendo en armonía, humanos trabajando junto a criaturas de todo tipo en una simbiosis perfecta. Pero también vi oscuridad, laboratorios estériles, animales enjaulados, la sensación de miedo y dolor. Comprendí entonces que el toro no solo estaba compartiendo una visión del futuro, sino también una advertencia. El proyecto Génesis tenía el potencial de crear un mundo de entendimiento y cooperación sin precedentes entre especies, pero también podría, en las manos equivocadas, llevar a un futuro de explotación y sufrimiento. Regresé al grupo, determinado. Creo que tengo la respuesta, dije, interrumpiendo la discusión en curso. Les conté sobre mi experiencia con el toro y la visión que había compartido conmigo. No podemos mantener esto en secreto para siempre, concluí, pero tampoco podemos simplemente revelarlo todo de una vez. Necesitamos un enfoque gradual, educando al mundo sobre las posibilidades mientras construimos las salvaguardas necesarias. El plan que desarrollamos en las semanas siguientes fue ambicioso, pero cauteloso. Decidimos establecer una fundación dedicada a la comunicación interespecies, presentando nuestros descubrimientos de manera gradual y controlada. Comenzaríamos con aplicaciones menos controversiales, como mejorar el bienestar animal en granjas y ayudar en la conservación de especies en peligro. Al mismo tiempo, Carlos y yo continuaríamos desarrollando nuestras habilidades, trabajando en estrecha colaboración con el toro y otros animales para expandir nuestro entendimiento del vínculo psíquico. Una mañana, mientras el sol se elevaba sobre la propiedad que una vez pareció una simple herencia y ahora se había convertido en el epicentro de una revolución científica, me encontré reflexionando sobre el increíble viaje que habíamos emprendido. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos uniéndose a mí en la colina que dominaba la propiedad. En cómo algo que parecía tan simple, una choza y un toro, resultó ser el regalo más extraordinario que podríamos haber recibido, respondí con una sonrisa. Carlos asintió, su mirada perdida en el horizonte. Nuestros padres nos dejaron más que un legado científico. Nos dejaron la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor. Mientras observábamos a Ana y Miguel preparándose para otro día de investigación y al doctor Soto y la doctora Vega llegando con nuevos equipos, sentí una oleada de optimismo. El camino por delante sería desafiante, lleno de obstáculos y decisiones difíciles, pero también repleto de posibilidades asombrosas. El toro, pastando tranquilamente en el campo cercano, levantó la cabeza y nos miró. A través de nuestro vínculo, sentí su confianza y determinación. Éramos parte de algo más grande que nosotros mismos, una misión que podría cambiar la forma en que los humanos interactúan con el mundo natural. Bueno, hermano, dije, colocando una mano sobre el hombro de Carlos. Listo para cambiar el mundo. Carlos sonrió, sus ojos brillando con la misma determinación que sentía en mi interior. Juntos, respondió, estoy seguro de que podemos lograrlo. Mientras caminábamos de regreso a la choza, ahora convertida en el centro de operaciones de nuestra naciente fundación, sentí una profunda gratitud hacia don Roberto, nuestros padres biológicos, y todas las circunstancias que nos habían llevado a este momento. El proyecto Génesis era más que un experimento científico. Era una puerta hacia un futuro donde humanos y animales podrían entenderse y apoyarse mutuamente
de maneras que antes solo podíamos soñar. Y nosotros, un grupo improbable unido por el destino y la ciencia, estábamos a la vanguardia de esta nueva frontera. El sol brillaba con fuerza, como si el universo mismo aprobara nuestro camino. Con cada paso que dábamos hacia la choza, hacia nuestro futuro, sentía que estábamos escribiendo el primer capítulo de una nueva era para la humanidad y el mundo natural. El toro emitió un suave mugido, un sonido que ahora entendía como una mezcla de aliento y advertencia. El camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero estábamos listos para enfrentarlos. Juntos, como familia, como equipo, estábamos preparados para dar el siguiente paso en esta extraordinaria aventura. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, nos sumergimos en otro día de descubrimientos, conscientes de que cada momento nos acercaba un poco más a un mundo donde la barrera entre especies podría finalmente desaparecer.